en esta mañana y por eso estamos muy agradecidos a Dios. Quería empezar en esta mañana con la lectura del Salmo 24, versos 3 al 5, que nos dice lo siguiente: ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y entregar este tiempo a nuestro Dios en esta mañana. Nos ponemos de pie y para orar, por favor. Amado Señor, que en esta mañana queremos acercarnos a tu presencia y pedirte en primer lugar perdón por nuestras faltas. Señor, en esta mañana queremos orar a ti y acercarnos a ti con manos limpias y corazones puros, para que tú puedas recibir una ofrenda y adoración grata a tus oídos y a tus ojos, Señor. Recíbelos de cada uno de nuestros corazones. Señor, tú conoces cómo estamos y queremos darte lo mejor, lo que tú te mereces, no lo que nosotros pensamos que deberíamos darte, porque tú, Señor, eres el dueño de toda la creación y enviaste a tu Hijo único Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. ¿Qué haremos, Señor, sin una salvación tan grande? Señor, recibe nuestra ofrenda de alabanza y gratitud en esta mañana, porque tú eres grande y digno de toda adoración. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén. Y así puestos de pie, vamos a quedarnos allí para empezar nuestro tiempo de alabanza y adoración al Señor a través de la música. Dejo al ensamble con ustedes. Hola, buenos días, hermanos. Vamos a orar a nuestro Señor y vamos a decirle que grande es Jehová. ¿Cuántos saben de que Él es digno de suprema alabanza? Amén. Amén. Vamos. Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová y en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová y en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová,
porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos han disfrutado de esta adoración a nuestro Señor? Amén. Vamos a seguir cantándole y vamos a decirle que Él es nuestro Padre. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y cantamos: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aquí estás, caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas,
mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, milagroso Dios, te exaltaré, así eres tú. Amén. Bendito Señor Jesús. Amén. ¿Quiénes pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Señor? Aleluya. ¿Pueden tomar asiento? Una vez más, buenos días. Niños, buenos días. No escucho. Buenos días, niños. Ahora sí. Ya pues mamá, denle un poquito más de desayuno a los chicos. Los traen ayunas el día domingo. Si al colegio lo mandan con lonchera. Y a la iglesia, así nomás. En esta mañana vamos a servirnos la cena del Señor. ¿Y quiénes pueden servirse la cena del Señor? Dice el Señor en su palabra, en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. 11, 27 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Como todos sabemos, o no todos, Pablo está escribiendo esta carta a los hombres hermanos de Corinto, que no eran judíos, que eran gentiles. Y entonces, a veces cuando llegamos a la iglesia, todavía no sabemos diferenciar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y una de las cosas que enseña Pablo es de tener cuidado de tomar la cena indignamente. ¿Qué significa eso? Que no estás preparado para servirte la cena. ¿Por qué no estás preparado? Seguro que te has peleado con alguien por afuera o viniendo al culto te has metido una discusión con el taxista o con el microbusero o con alguien que estabas manejando y se te cerró el carro. O sea, perdiste tu santidad por un momento. Y ahora llegaste acá con tu santidad un poquito contaminada. Entonces, para evitar eso, Pablo dice, examínese por un momento. Entonces, ahora por un momento, tomen ahí donde está, inclinen su rostro y si tienes que pedirle perdón a Dios por algo, pídele perdón. Vamos a orar en este tiempo. Amado Señor, en esta mañana, a veces aún nuestra mente le cuesta recordar, Señor, lo que te ha ofendido, pero tu Espíritu Santo lo sabe muy bien. Y por eso nos has dejado, Señor, esta promesa, si confesamos nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, queremos pedirte perdón por esos pensamientos que no te adoran, no te agradan.
por esos deseos, Señor, que no te adoran y no te agradan. Por esas actitudes, Señor, que nosotros tenemos durante la semana, pero tampoco te agradan. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que nos perdones, nos limpies y puedas tú, Señor, permitir nuestra presencia en tu mesa y servirnos, Señor, contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quiénes pueden servirse la cena del Señor? Todos aquellos que han sido bautizados en una iglesia cristiana como esta y están caminando bien con Dios y con los demás. Todavía no pueden servirse los niños hasta que ya tengan uso de razón y puedan pasar por las aguas del bautismo voluntariamente, aunque con aprobación de sus papás, pasan por el bautismo, entonces ya están demostrando madurez y por eso que no servimos la cena a los niños. Así que niños, ustedes no jueguen ahora, sino aprendan cómo se sirve la cena del Señor. Si le permitimos estar aquí en el templo, es para que vayan aprendiendo cómo nos servimos la cena del Señor. Si estás con tu celular ahí, apágalo de celular, porque no es hora de jugar, ¿eh? Es hora de estar mirando. Yo les estoy viendo de acá. Ya, muy bien, gracias. Uno ya guardó su celular, el otro también está guardando. Ya, muy bien. Aplausos para esos niños que están obedeciendo. Ahora sí, los que ya van a servirse a la cena del Señor han recibido una copita con un pan y otro con un poco de bebida que es zumo de uva. Y vamos a orar en este tiempo para servirnos el pan y la copa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por permitirnos estar juntos en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos servirnos la copa. Bendice, Señor, este pan, esta copa, y que nuestra mente pueda recordar, Señor, con más claridad lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ¿qué dice Pablo? Pablo dice esto. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Participemos de la copa. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este privilegio. Gracias por este honor. Te bendecimos, Dios. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estas copas no es para que se queden en la banca. Si usted se come un chicle o chupa un caramelo, las bolsitas no es para que se queden en el templo. Es para que lo lleve en su bolsillo y lo ponga afuera en el tacho. ¿Correcto? Entonces, nadie debe dejar la copa por ahí. Ahora sí. Voy a invitar ahora sí a los niños que puedan pasar a su clase junto con sus maestros. Y vamos a despedir a los niños con un aplauso mientras van bajando. También esta mañana vemos rostros nuevos y quisiéramos que se pusieran de pie
y nos dé con una voz fuerte sus nombres. A ver, voy a empezar con mi mano, alguien que nos está visitando por primera vez aquí a mi lado izquierdo. ¿Puede ponerse de pie y decirnos su nombre? ¿Más fuerte? Wendell. Bienvenido, Wendell. Peruano. Brasileño, un hermano brasileño. Aplausos para Wendell. Asiento, por favor. ¿Alguien más nos visita en este lado? Creo que no, ¿no? A ver, y aquí a mi mano derecha, ¿quiénes nos están visitando en esta mañana? ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Ajá. Todos, con toda la patrulla. Un fuerte aplauso. Pero queremos escuchar sus nombres bien fuerte, ¿ah? Ustedes son varoncitos, entonces tienen que decirnos su voz fuerte. A ver, empieza primero la mamá. Lois, bienvenida. Un fuerte aplauso para Lois. Muy bien. ¿Quién sigue? Matías, bienvenido, Matías. ¿Gabriel? Gabriel, bienvenido, Gabriel. Yair, bienvenido, Yair. Y ahora vamos a hacer un desorden santo y vamos a aprovechar para acercarnos a saludar a las personas que nos están visitando en esta mañana y también entre nosotros que no nos hemos visto en una semana, algunos. ¿Ok? Entonces voy a contar, tienen 10 segundos que voy a contar para poderse saludar unos a otros, ¿ya? Y decir, Dios te bendiga, eres bienvenido. Y en especial a las personas que nos están visitando en esta mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y medio, 9 3/4 y ya estamos todos en nuestros sitios. Qué alegría poder estar en la casa del Señor, saludarnos unos a otros y también apoyarnos unos a otros y sobrellevar las cargas unos a otros, como dice la palabra del Señor. En esta mañana, los que tienen su Biblia física o su Biblia digital, quiero invitarles a que lo abran en Salmo número 27. Salmo número 27 está casi al medio, en la mitad de sus Biblias. Y los que tienen sus aparatos digitales, bueno, digitan 27 nomás. Salmo 27, versos del 1 al 4. ¿Me acompañan en la lectura? Los que pueden leerlo en voz alta, con voz fuerte. ¿Ya? A la voz de 3. Salmo 27, 1, 2 y 3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Que el Señor bendiga su palabra, el pastor Durán, en la exposición en esta mañana. Gracias a Dios por poder leer la palabra. En algunos lugares no se puede leer la palabra así con mucha libertad porque está prohibido leer la Biblia. Pero aquí sí nos permiten leer la palabra de Dios y ese es un privilegio, es una bendición. Vamos a orar por este salmo que se ha leído en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te bendecimos, Dios, te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles una faceta del salmista. El salmista ha narrado tantos poemas, ha escrito tantas alabanzas de gratitud, de adoración, pero este salmo es un testimonio de sus experiencias que ha tenido para con Dios. Y por eso le he puesto el título a este mensaje, Experiencias Divinas. ¿Por atrás me escuchan bien? ¿Sí? ¿Como para dar sueño? ¿Así más o menos? Ya. Entonces, en este salmo encontramos al salmista hablando de las maravillas de Dios. Sí, no tienen la introducción, ¿no? No. Punto para producción. En este salmo encontramos hablando de las maravillas de Dios. Pero, ¿en qué sentido? Es que él pudo encontrar a un Dios maravilloso. En segundo lugar, en este salmo encontramos que el hombre que camina con Dios tiene muchas bonitas experiencias que contar. Y eso es lo que está contando el salmista. Está contando lo que le ha pasado a él. Y también decimos, cuando leemos este salmo de la vida de David, y decimos que las experiencias con Dios nunca se acaban, nunca terminan, pero sobre todo nunca se olvidan. El salmista está acordándose de muchas cosas que Dios ha hecho en su vida y está relatándolos a las demás personas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿en qué momento? ¿Cuándo ocurren estas experiencias divinas? Y el salmista nos va a llevar a 4 escenas, 4 momentos que nos va a permitir relacionar esto para nuestra propia vida. En primer lugar, nos está hablando, por ejemplo, cuando las experiencias divinas del salmista ocurre cuando estaba pasando por momentos de peligro, de amenazas. Y por eso decimos ahora aquí, cuando estamos amenazados por los enemigos de Dios. Ahí el salmista tenía muchos enemigos y ahí es donde aparece esto. En este salmo encontramos a una persona que nos inspira de cómo debe ser nuestra confianza en Dios. ¿Entendieron? Encontramos a una persona que nos inspira con su propia vivencia de cómo debe ser nuestra confianza en Dios. Y por eso cuando uno lee el versículo 1 de este salmo, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré?
el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Esto es como un resumen de este salmo, donde el salmista ha llegado a esa conclusión. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Les dije, cuando pasamos por momentos difíciles, momentos peligrosos, donde nuestra vida está corriendo peligro, y ahí es donde el salmista ha podido llegar a esta conclusión. Ahora, por ejemplo, el salmista tal vez ha estado pasando por una noche oscura, o tal vez era de día, pero el momento era algo oscuro, peligroso. Y ahí es donde dice, en esos momentos difíciles hay una luz, y esa luz es mi salvación, y esa luz es el Señor. Lo pudo ver, lo pudo encontrar, esa es su experiencia. Dice también, tengo muchas personas que tratan mi mal, pero he encontrado fuerzas, y el Señor es el que me ha dado la fuerza. Cuando uno está en peligro, necesita encontrar la calma, no estar temblando. El salmista no está temblando. Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Literalmente es, ¿por qué voy a estar asustado? Y los creyentes debemos llegar a ese punto de decir, mira, a ver, ¿por qué yo tengo temor a morir si mi vida me la regaló Jesús y mi vida es eterna? ¿Por qué tengo temor a morir? No, es que yo quiero vivir para ver a mis bisnietos que se casen con tataranietos, que tengan hijos. Ya, ese es un caprichito humano, pero que no se ajusta mucho a la voluntad del Señor. Amados hermanos, David no está temblando de miedo. En medio de todas las dificultades estaba sobrio, estaba atento, diciendo, Dios es esa luz, el que me guía, el que me da una salida. Dios es esa fortaleza, el que me da el refugio. El joven David tuvo tantas experiencias de las amenazas en su juventud. Por ejemplo, habló que el león venía al lugar donde estaba pastando las ovejas, que venía el oso para querer comerse a las ovejas y de paso también comérselo a él. Y entonces, en todo ese momento, David encontró esa luz y encontró ese refugio en Dios. Amados hermanos, y ahora el salmista nos habla de algunos tipos de experiencias peligrosas. O el versículo 2. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, pero está en la Biblia Reina Valera actualizada. No hay problema, es muy parecido. ¿Bien? En el versículo 2 dice, cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, aquí el salmista ya está explicando un poquito de los problemas que tuvo que pasar. Ahora, cuando uno recuerda, por ejemplo, aparte del león y el oso que venía en su juventud, hay una escena en su vida, un momento en su vida donde se paró un gigante. Un gigante se paró delante de él. Y ese gigante se llamaba Goliat. Dice que medía como 2,80 metros. A veces uno mira a uno de 2,5 metros y lo mira hacia arriba, ¿no? Y entonces, y dice que grande. Imagínate mirar a uno de 2,80, un guerrero. Y ese gigante un día se acercó a David y le dijo, ¿quién eres tú? Tu carne le voy a dar de comer a los aves del cielo, es decir, a los buitres. Te voy a matar 2 por 3. ¿Y crees que David estaba ahí temblando? No, David no estaba temblando, porque dijo, tú estás desafiando al pueblo de Dios, pero yo vengo en el nombre
del ejército de Jehová de los ejércitos. Y David se puso firme, chatito, muchacho, no tenía la experiencia militar, pero se puso firme, tranquilo, delante de él. Por eso, amados hermanos, David muchas veces ha escuchado que se acercaban malhechores. Malhechores son hombres malos. Sí, se acercaban hombres malos para tratar de ver su muerte. Se acercaban los filisteos, se acercaban los cananeos, aún los judíos querían comer su carne. Y por eso Goliat no fue problema para David andar asustado. A veces, ¿qué hacemos nosotros? Han robado en la cuadra. Sí, han robado en la cuadra, pero no te han robado a ti todavía y tú estás temblando ya. Aún te pueden, un día caminando tú y pueden venir con pistola y tú te desesperas y aplaudes con la rodilla. Ahí es donde necesitas encontrar esa luz, encontrar esa fortaleza. Los choros tienen miedo a Dios. Por eso cuando van a salir a robar se persignan primero. Sí. Y cuando encuentran a un hombre o una mujer que les cita la palabra, muchos casos he visto yo que los choros han dicho, vámonos, han entregado todo. Sí, eso pasa. Les cuento un caso personal. Cuando yo todavía era soltero, joven codiciado en la iglesia, no, entonces tengo una hermana menor que nos íbamos a la iglesia los domingos, los sábados, reunión de jóvenes, y salíamos de los jóvenes y mi hermana iba adelante con su amiga. Las mujeres cuando caminan muy contentas, distraídas, hablando con sus cosas, eran universitarias. Yo me iba atrás de ellas. Yo salía de la iglesia, así ya muy fortalecido ya. Y aparecen como 5 choros. Y a la chica que va adelante le cogen la mano para quitarle su reloj. 5. Yo era el único varón que iba atrás. Estuviera flaquito en ese tiempo. Y los veo robando, me armo el valor y le digo, te ordeno que los devuelvas. Así. ¿Qué crees que pasó? Le devolvieron su reloj a la chica y dice, disculpa, así se pasaron. Y me voltea a mi hermana y me dice, ¿y cómo te han hecho caso? Sí, tenemos autoridad espiritual. Eso es solamente para que ustedes puedan ver cómo es que David se presentó ante un gigante y no estaba temblando. Pero nosotros andamos más temblando por cualquier cosa. No es que sufrimos de nervios, nos falta encontrar a ese Dios que nos fortalece, a ese Dios que nos guía cada momento. Ahora, en la otra parte, en el versículo 3, David cuenta otro momento, por ejemplo, cuando uno encontraba fortaleza. Dice, aunque se asiente campo contra mí. Esta versión no me gusta mucho, dice. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Por eso me gusta más la versión, la Biblia de las Américas, no Reina Valera actualizada. Producción, entiendan. Entonces, ahora, ¿qué imagen tiene David? Aquí con esta imagen les voy a mostrar del ejército romano. Cuando el ejército romano llegaba a algún lugar
quería invadir. Ellos no entraban de frente, primero actuaban psicológicamente. Su campamento lo ponían en un lugar. Y cuando veían que llegaba el campamento y armaban su campamento y ahí se ponían el ejército romano, entonces la gente comenzaba a temblar porque después se levantaba la guerra, ahí sí había muerte, temor, terror, sangre. Entonces todo eso generaba miedo, pero con armar su campamento ya era una señal de que estaba ahí la amenaza presente. ¿Y qué dice David? Aunque acampe un ejército, Goliat no era solo, Goliat tenía todo el ejército de los filisteos ahí atrás. No era solo, era grande. Pero tan grande es la confianza en Dios que David dice, yo estaré confiado. ¿Qué significa eso? Que David estaba, literalmente, no estaba asustado, estaba viviendo en una dependencia completa del Señor. Ese es el secreto. En esos momentos difíciles, tú no calculando qué haces y qué no haces, sino en ese momento tu espíritu, tu mente, en una dependencia completa de Dios. Y ahí es donde aparece ese versículo del Espíritu Santo trae dentro de ti y te dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuántas veces nosotros le hemos citado esto, pero nuestra dependencia no ha sido completa de parte del Señor. David, si estuviera en nuestro tiempo como nosotros, ¿qué hubiera hecho? Llama a serenazgo. Betsabé, llama a serenazgo. Llama a la policía. Sí, no hizo nada de eso. No se pudo a gritar pidiendo auxilio, sino nos cuenta cómo Dios trabajó en su interior, en el corazón. Ahí está el secreto. Una fuerza en el corazón, una claridad en la mente, se unen lo que piensas y lo que sienten y todo relacionado con Dios. Y entonces, en ese momento, tú puedes mirarlo a cualquiera sin ningún temor. Y eso es lo que debemos aprender cada uno de nosotros. David escuchó la amenaza de Goliat, pero también David vio tropezar y caer a Goliat al piso y perder la cabeza. El invencible filisteo no asustó a David. El corazón es el centro de las emociones. Y en ese centro de nuestras emociones, si Dios está morando, ahí está la fortaleza. Y eso es lo que debemos nosotros ser conscientes. Cuando estamos pasando momentos difíciles, preguntarnos, ¿quién está acá adentro? Y en el momento que respondemos que aquí está Dios, aquí está el Señor, y de ahí empieza la fortaleza en nuestro interior. Por eso, David, cuando cuenta otras experiencias, por ejemplo, dice, tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea, el salmista David no dijo un día, ya voy a creer en Dios. No, él empezó desde temprana edad a conocer, a confiar en el Señor, y cuando llegaba adulto seguía confiando en el Señor. Y eso es constancia, eso es fidelidad, eso es perseverancia. No podemos confiar en Dios de hoy día, ya voy a confiar en Dios, y mañana no sigo confiando en Dios. ¿Por qué? Porque no practico la constancia, la fidelidad. Por eso les digo a ustedes en esta mañana, si David pudo decir, ni un ejército me hace temer, aunque el enemigo esté a mi lado, no voy a temer, estoy confiado. ¿Por qué es esto? Porque David no pensó tanto cómo defenderse, escuche bien, David no pensó tanto cómo defenderse, sino cómo Dios puede defenderle.
Él no pensó tanto cuánto daño le puede hacer el enemigo, sino cuánta protección le puede dar Dios. Y ese es el secreto. Hay que aprender a pensar en esa protección que Dios nos da. Siguiente, por favor, siguiente punto. Entonces, las experiencias divinas es cuando a veces uno se encuentra en momentos difíciles, en momentos de peligro. En segundo lugar, ya pasa a otra etapa, a otra faceta de su vida y habla, por ejemplo, de ese momento cuando va a la casa de Dios, cuando entra al templo, a la casa del Señor. Ahora, para aclarar, David todavía no había conocido o no había construido el templo, lo construyó Salomón, pero David sí tenía un tabernáculo, era una tienda pequeña, y en ese lugar moraba la presencia de Dios. Y entonces, en la casa de Dios, David encuentra un lugar de paz, y en ese lugar haya gozo y haya fortaleza. Sí, en la casa de Dios David encuentra un lugar de paz, encuentra el gozo y también se llena de esa fortaleza. Por eso mira lo que dice el versículo 4. Dice así: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ya no está frente a las amenazas. Ahora David está en otro momento en la casa del Señor, en el tabernáculo. ¿Y qué es lo que dice David? Yo he descubierto el secreto, que cada vez que estoy adentro encuentro algo maravilloso, la hermosura del Señor, y adentro encuentro, cuando me pongo a meditar en Dios, comienzo a darme cuenta quién es Dios, comienzo a conocer a Dios. Y eso se quedó en su corazón, eso se quedó en su mente. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, mis amados hermanos. David se considera una persona pobre, pero pobre de espíritu, pobre de Dios, necesitado de Dios. Como dijo el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, tener esa necesidad de querer conocerle más y más a Él. Y entonces cuando dice el salmista, una cosa he pedido al Señor, es como sacar una cita con el médico, con el especialista, con el psicólogo, el psiquiatra o con el pastor. Entonces David está pidiendo una cita con Dios, él desea tener una cita. Y no es que David dice, quiero hablar con Dios. Y como muchos de nosotros, ¿no? Dice, ya voy a ir al médico. Otro dice, no, ya voy a empezar a hacer la dieta. El lunes empiezo. No, porque como ya se acerca Navidad, en enero empiezo. Nunca inician nada. Pero, ¿cuál es la característica de David? He pedido, dice, al Señor, y esta voy a buscar. Deseo y decisión. Y David no se quedó solamente en el deseo, sino también en la decisión. Y David se propuso conseguir esa cita. El deseo de David no es solo llegar a la casa de Dios, sino quedarse a vivir en ese lugar. Por eso dice, una cosa deseo, y esta voy a buscar, estar en la casa de Jehová.
que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar y para meditar. Habitar es morar, quedarse en el lugar. David no quiere entrar ahí para decir, mira, aquí un ratito nada más, una visita. Como muchos de ustedes dicen, ¿no? Vamos el domingo al toque, al culto, y después salimos rápido. Ya van con su mochila, toda su ropa playera, y nos vamos a la playa. Entonces, ya, chévere. Al toque nomás al culto. Y algunos de los anuncios, no, eso ya lo sabemos, ya mandan por WhatsApp. Y nos sentamos atrasito. Algunos piensan así, pero nunca van a encontrar la cita con Dios. La cita con Dios es donde tú decides quedarte para oír, para contemplar. Contemplar significa mirar en detalle y dice meditar. Meditar tiene que ver como ir descifrando todo. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, ir descifrando de lo que vamos leyendo, de lo que vamos entendiendo de Dios. Y de esa manera nosotros comenzamos a encontrar a un Dios cada vez más maravilloso, más glorioso, y al final terminamos admirando al Señor. David quiere entrar a la casa de Dios, quiere conocer más a Dios, pero también David sabe que el momento que entra a la casa de Dios, al tabernáculo, a la tienda, David sabe muy bien que en ese lugar está en un lugar muy seguro, porque está con Dios. Sí, nadie se va a meter al tabernáculo para sacar a David, porque primero tiene que tocarle a Dios. Dentro de ese tabernáculo estaba ahí la habitación del Señor. Mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5 dice así: porque en el día, ¿de qué? De la angustia, me esconderá en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Como dije hace un momento, David no había construido el templo, Salomón construyó el templo. David está hablando de ese lugar, de esa tienda. Pero la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y después se pasó también al templo, en el lugar santísimo. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que David sabe muy bien que nadie podía entrar al tabernáculo sin el permiso de Dios. Y si alguien entraba sin el permiso de Dios, era consumido. Era consumido. Y por eso es que David dice, ahí yo estoy tranquilo, yo estoy seguro. Satanás quiere nuestra vida, quiere alejarnos de Dios. Satanás quiere nuestro mal. Él es nuestro adversario, pero Dios quiere darnos mejor vida, quiere nuestra paz, quiere nuestra integridad, quiere nuestra felicidad. Amados hermanos, no es tanto el lugar, sino la presencia de Dios que David quiere. Tú vienes a este lugar, pero te pregunto, ¿sientes a Dios en tu corazón? Y hay algunos teólogos que van a decir, no, a Dios no se siente, porque hay que simplemente entenderlo, pensar. No, tenemos emociones, tenemos intelecto, vamos a poder entender cuando leemos su palabra, pero eso viene a nuestro corazón y de ahí sale nuestro amor para con Él. David había pecado. Escuche bien lo que le voy a decir. David había pecado por adulterio. Fue disciplinado por Dios. Y cuando fue disciplinado por Dios, este hombre se sintió lo peor del mundo. Se sintió muy frágil. Se sintió culpable.
Y este hombre entró en una crisis. ¿Y qué es lo que hizo? Quiso acercarse a Dios y no alejarse de Dios. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, por ejemplo, que producto de ese adulterio había quedado embarazada la mujer. Y Dios le dijo, este niño va a morir. Va a morir. Y literalmente dice que David se puso rostro al piso. Ahí está, por ahí lo tienen. Así se puso David, rostro al piso. No comía 7 días mientras el hijo estaba enfermo. Y él ahí en el piso buscando al Señor. Y el Señor lo sanó. El Señor lo levantó. Murió el hijo y le dijeron, David, murió el hijo. Y dice la Biblia que David se levantó, ese día se lavó la cara y ya pudo comer. Y dijo, no se puede revivir a este niño. Es Dios quien ha decidido tratar así. Allí en la presencia de Dios, allí en ese lugar, Dios le libró de su angustia, de su desesperación. Si tú estás pasando por un problema espiritual, un problema en tu corazón, ¿dónde vas a ir? No es tanto un lugar, que puede ser aquí donde tú vas a escuchar la palabra, pero esa es la presencia de Dios, que puedes hacerlo en tu cuarto, que puedes hacerlo en otro lugar. Si quieres, puedes decir, pastor, yo necesito un espacio tranquilo, quiero buscar al Señor. Le hemos puesto en los aulas del fondo, aulas de meditación. No para practicar yoga, sino que puedas venir y tratar de encontrarte con Dios. De orar, si quieres te pones al piso como David. Y ahí, en ese momento, su angustia, su desgracia fue escuchado por Dios y Dios lo levantó. Por eso le decimos a cada uno de ustedes, Dios disciplina cuando nosotros nos portamos mal, pero hay que aprender a aceptar la disciplina de Dios. Hay que aprender, no hay que correrse, no hay que justificarse. Algunos dicen, no, ya tú necesitas una disciplina y se van de la iglesia. ¿Por qué se van? Porque no están de acuerdo. Mira a los demás, mira esto, ¿y por qué a mí? Pero no buscan su bienestar espiritual. Y entonces, ahora vamos al versículo 6. En el versículo 6 dice, ¿qué dice? Ahí está. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. En su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Yo le pregunto a ustedes, cuando David cometió el adulterio con la esposa de un hombre llamado Urías el Eteo, que era un oficial de él, ¿creen que muchas personas no se enteraron que encima que mandó a matar a Urías, David quiso pasar por alto todo eso? ¿Y creen que muchos no se han dado cuenta? ¿Creen que muchos perdieron el respeto a la autoridad espiritual de David? Claro que sí. Pero después que David va a la casa del Señor, busca la presencia del Señor, se somete al Señor, ¿y qué dice al final? Él es el que me va a levantar la cabeza. Él es el que me va a poner en alto. Eso es como que Dios le dice, te levanto, te restauro, y David como que ahora puede levantar la cabeza a aquellos que le miraban mal, puede decirle, Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado, Dios me ha curado, Dios me ha sanado. Por eso, cuando uno lee el Salmo 51, David está orando por un nuevo corazón, un espíritu recto delante de él.
Así como David, mis amados hermanos, cuando entraba a la casa de Dios, se fortalecía y después ahora tenía un rostro para poder levantar y poder mirar a los demás sin ningún problema, porque Dios había tratado con él y a nadie podía juzgarlo. Así también nosotros podemos un día levantar la cabeza, mirar a los ojos sin sentirnos avergonzados. Si Dios es quien nos perdona, ya no hay nadie quien puede juzgarnos. No hay nadie. Y eso es lo que estamos viendo aquí en la vida de David. En otras palabras, David nos está diciendo, arregla tu vida así como yo la arreglé con Dios. Con Dios se arregla la vida, no en otro lugar. Es con Dios se arregla la vida. Y cuando Dios arregla nuestra vida, todo va a cambiar para bien, paso a paso. Un judío, cuando estaba en comunión con Dios, tenía gozo, cantaba con júbilo. Y a veces, cuando yo los veo a ustedes cantar, están cantando con el Messenger, están cantando con el Telegram o el WhatsApp, pero no están ahí expresando su gozo, su júbilo. Y cada vez que venga, por lo menos aquí, aproveche ese tiempo para alabar, adorar al Señor. Y por eso llegue a tiempo. Miren esta imagen ya David renovado, restaurado. Ahora David, cuando sintió que Dios le había levantado, él se puso a alabar, a danzar con gozo, con júbilo, y estaba trasladando el arca. Dios estaba mostrándole favores, pero encima de esto había su mujer. Este está loco. Y otros más. Entonces, pero David había entendido que Dios le está mostrando sus favores. A ese estado nos va a llevar el Señor. David sintió la aceptación y el favor de Dios, se puso alegre y contento a danzar sin importar lo que los demás pudieran decir o pensar. Y eso es lo lindo, mis hermanos. Cuando uno está bien con Dios, viene y canta, levanta la mano o dos manos, entonces o canta más fuerte que el otro. Y el otro que no está acostumbrado a cantar, de repente te mira de reojo, dice, mira y de repente dice, este es pentecostal, se ha salido de algún lugar. Eso no te debe importar, simplemente adora a tu Dios. Adora. Porque eso es lo que Dios te está permitiendo hacer. En la presencia de Dios puedes ser sanado de tus dolores, perdonado de tus pecados y restaurado a una vida plena. Entonces, la primera experiencia, ¿están conmigo? ¿Sí? La primera experiencia es eso cuando estaba pasando un momento de peligro, como es que él no estaba temblando. La segunda experiencia, cuando estaba en angustia, pidió una cita con Dios, entró al Señor, en la presencia de Dios el Señor le comenzó a sanar, a curar, y al final le dijo, David, levanta tu rostro. David, sal hacia afuera. Y David empezó ahora a mostrar su alegría. En tercer lugar, mis hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, una cosa es entrar a la casa de Dios y otra es simplemente entrar a la presencia de Dios. Estoy hablando en esos tiempos de oración que uno necesita tener. Por ejemplo, versículo 7. Versículo 7 dice así. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Ahora ya David nos está contando esa otra parte de que nosotros necesitamos hacer en la vida cristiana, es entrar en esa intimidad. Y eso es a través de la oración. De la oración. Y David está buscando a Dios. Y dice, escucha, ten piedad
y respóndeme. Aquí encontramos a alguien que está entrando en humildad, no está ordenando a Dios. Y por eso le digo yo, cuando uno decide buscarle más a Dios, le va a conocer un poquito más. Y cuando uno le conoce un poquito más, ¿sabe lo que va a pasar? Uno se va a volver más dependiente de Dios. ¿Me entendieron? ¿Qué dije? Que alguien me lo repita. No escucho, hermanos. Cuando uno se acerca, le conoce un poco más. Y cuando uno le conoce un poco más, se vuelve más dependiente de él. Porque ya lo conoce. Y eso es el secreto, amados hermanos. David es un hombre que aprendió a buscar a Dios con humildad y en arrepentimiento. Y esa es la otra cosa que nosotros necesitamos aprender, a buscar a Dios siempre en arrepentimiento, en humildad, en confesión de nuestros pecados. Por eso en el versículo 8, estoy corriendo porque el salmo es un poquito largo, pero en el versículo 8 dice, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Ahora, no solamente es buscar en humildad y arrepentimiento, sino buscar dispuesto a obedecer. Dice, Señor, tú has dicho que yo te busque y yo lo voy a hacer, Señor. Eso se llama buscar en obediencia. Estar dispuesto a someterse y a obedecer al Señor. David es un hombre que entendió que debe de buscar a Dios, dispuesto a obedecer sus consejos. Y ahí chocamos con muchos de nosotros. Ahí el Señor toca carne de nosotros. No estamos dispuestos a veces a obedecer los consejos. Y por eso en el versículo 9 dice, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Ahora ya David nos dice, buscar en humildad y arrepentimiento, buscar para obedecer. Y cuando uno, ¿están conmigo? Cuando uno busca en humildad y arrepentimiento, uno busca para obedecer, ¿y qué es lo que pasa? Ahí experimenta lo que se llama la ayuda. Y ahí donde David dice, ha sido mi ayuda. No es al inicio la ayuda, es después lo que viene la ayuda. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Varios días tal vez buscando al Señor, varios meses tal vez buscando al Señor. Y ahí viene la ayuda. Jóvenes, si todavía no se han casado, busquen en humildad y en arrepentimiento. Y deseosos de obedecer. Y de ahí va a encontrar la ayuda idónea o ayuda idóneo. Así que no se desanimen todavía. Y entonces, David ya sabía que el Señor es un Dios que ayuda, un Dios que cuida. Y ahí viene ese famoso versículo que le han citado tutilimunde, como dicen. Ese versículo que han citado grandes y chicos, y desde que me he convertido, yo he escuchado esto citar. El Salmo 27:10. El Salmo 27:10. ¿Qué dice? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. No es una cita simple. Es el resultado de conocer, de depender, de encontrar ahora en Dios verdadera ayuda. Mi padre falleció a los 81, creo. 81 años creo que llegó. Mi mamá a los 84. Mi suegra a los 87. Mi suegro, ¿cuánto?
86. Entonces, pero cuando uno es un hijo, tiene papá, y mientras los papás están jóvenes, tus papás te pueden cargar, tus papás te pueden llevar a pasear, te pueden llevar a comer. Los chinos se acuerdan, acostumbran a dar un sobrecito rojo, los adultos a los menores. Ya cuando uno crece ya no hay sobres. Entonces, y van pasando sus años, ya no puede recibir la misma ayuda. Y David ahora mira al Señor y dice, si no está mi papá, si no está mi mamá, no me voy a quedar solo. Y la experiencia personal de David es esto. David tenía un padre anciano, Isaí. Literalmente la Biblia dice que era un hombre anciano. Tenía un hermano, Eliab. Más envidioso Eliab, que no quería verlo a David. Quería ayudarle a David, pero ha venido a chismosear ahí en la batalla. Tenía un suegro que tampoco lo quería ver. Tenía una esposa que lo criticaba. David te hubiera dicho como nosotros, qué piña que soy yo. El destino, hubiera dicho. No, David se sentó tanto en Dios y dijo, Él me cuida, Él no me va a abandonar y Él, si un día estoy muriéndome, Él me va a recoger. A ese nivel de confianza llegó este hombre. Por eso para algunos David es su héroe de la fe, porque tiene tantas experiencias, se identifica como nosotros, porque es un hombre como nosotros, que ha tenido caídas, que ha tenido levantadas, días buenos y días malos ha tenido David. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de David estaba tan sensible al corazón de Dios, a la voz de Dios, y en su corazón había ese buen deseo siempre de querer agradar a Dios. Y eso es lo que Dios espera, ese deseo que hay dentro de nosotros de querer agradarle. Y eso es bastante para Dios. Y al resto Él nos va a ir ayudando cada día y vamos a seguir adelante. David buscó a Dios en oración, encontró muchas respuestas de parte de Dios y su corazón siempre se llenó de esperanza. Por eso quiero citarles este Salmo 34, un versículo diferente a este Salmo 27. El Salmo 34, versículo 18. Producción, ¿lo han hecho? Ahí está. ¿Qué dice? Lean conmigo. Tú que estás en casa, lea conmigo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. No a todos, a aquel que van con su corazón en pedacitos delante del Señor. A esos que van con humildad, con arrepentimiento. Jesús nos ordenó a sus discípulos que entraran en oración para que no entren en tentación. Pero ¿qué pasó? Nosotros somos creyentes en Jesucristo, pero discípulos de los discípulos. Y dice la Biblia que cuando Jesús bajó de la montaña, a esos discípulos que le dijo que oraran, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Cómo estaban? Dormidos. Y Jesús le dice, ¿no han podido velar conmigo una hora? Oren para que no entren en tentación. Jóvenes, oren. Iglesia, aprendamos a buscar al Señor. Estamos ahora los miércoles, quincenalmente oración presencial, una vez por Zoom. Y así vamos a volver a todos los miércoles. Queremos llenar el sótano de gente clamando y orando los días miércoles. Y queremos motivarnos los unos a los otros. Semana pasada estuvimos aquí y de aquí en
14 o 15 días vamos a estar orando. Amados hermanos, las cosas duras, dolorosas, tristes que pueda estar en tu interior, solo Dios puede oírte, solo Dios puede entenderte, solo Dios puede ayudarte. Y quiero decirte con esto, siempre debes entender esto, Dios siempre será la mejor opción para la solución a los problemas internos que tú tienes. Sí, Dios será siempre la mejor opción. Y para ir terminando, esa es otra etapa de la vida de David. Le dije cuando David estaba en ese tiempo de peligros, le dije cuando David estaba entrando a la casa de Dios, le dije cuando David estaba orando, y ahora en cuarto lugar, cuando David estaba dispuesto a seguir a Dios. Y ese es otro tema que nosotros necesitamos manejar. Si usted no tiene el bosquejo, en el boletín, en algún grupo de WhatsApp, le ha llegado el bosquejo por ahí y con los textos también. Amados hermanos, cuando decidimos creer en Dios, es para seguirle todos los días. Escuche bien, cuando decidimos creer en Dios, es para seguirle todos los días. Y seguir al Señor es para aprender de Él cómo vivir la vida, porque Jesús nos enseñó a vivir la vida. ¿Y cómo piensa el salmista? Versículo 11, Salmo 27, 11 dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. David llegó a considerarse un aprendiz, no un graduado, y tomó a Dios como su tutor. Así eligió a Dios un día como su pastor, y ahora lo vemos a Dios eligiéndolo como su maestro. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Jehová es mi pastor, y acá es Jehová es mi luz y mi salvación. Y eso es lo que nosotros necesitamos imitar, de considerarnos ese aprendiz del Señor. Enseñar, cuando dice enséñame, enseñar tiene que ver con la conducta que tenemos que ir mostrando cada día. Y eso es lo que David le está pidiendo a Dios. Ayúdame con mi conducta. ¿Cómo es tu conducta? ¿Recto? ¿Es honesto? ¿Es transparente? No. Tu conducta es bastante chueco. No es recto. Y David le dice, enséñame una conducta. Y en segundo lugar le dice, guíame. Guiar tiene que ver con llevar de un lugar a otro lugar. Y eso es lo que le está pidiendo David. Señor, ayúdame con mi carácter, con mi conducta. Y Señor, llévame al destino que tú tienes para mí. Qué lindo, ¿no? Donde está queriendo avanzar este hombre. Este hombre no se está queriendo detener. Necesitamos ser cambiados en nuestra conducta y necesitamos la ayuda de Dios para ser guiados a nuestra morada eterna. Cuando Felipe dijo, Señor, no conocemos, o Tomás dijo, no conocemos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así como David pedía que le enseñen, que le guíen, Jesús es el único que nos puede enseñar y nos puede guiar. Ahora el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y lo que respiran violencia o respiran crueldad. David tenía enemigos internos y externos, judíos y filisteos. Como ser humano podía ser presa fácil. David no quiere
rendirse ante los enemigos. Un día se paró firme ante Goliat. Un día se paró firme ante los filisteos y David sigue diciéndole a Dios, Dios, quiero que tú me ayudes en esos momentos que yo tengo que enfrentar, momentos difíciles. Sigue orando por la gracia y la misericordia de Dios. Solo un Dios justo puede librarnos de las injusticias de los hombres. Así es. Y versículo 13 dice, mira lo que dice. Ya va llegando a contar su experiencia. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo... Bueno, voy a leer mi versión. Dice, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David nos cuenta el secreto para levantarse de los malos momentos ha sido su fe, su motivación y su esperanza en Dios. Eso, mis hermanos, la fe, la motivación del corazón y la esperanza de lo que viene más adelante de parte de Dios, eso es bueno. Y por eso dice, hubiera yo desmayado, me hubiera debilitado. Y cuando dice, hubiera yo desmayado, dice, si no creyese. Aquí el verbo creer es aceptar como verdad lo que está en la palabra. En otras palabras está diciendo David, si no hubiera tomado como verdad lo que está en la palabra, en la ley, simplemente yo me hubiera debilitado. Y ahí está el secreto, tomar como verdad la palabra de Dios. Por eso Pablo cuando escribe a Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para que todos nosotros estemos preparados para toda buena obra. Así que mis amados hermanos, lea su Biblia, crea lo que lea, acepta lo que lea. Y si no sabes cómo leer, repasa el Salmo 27 en tu casa y vas a encontrar. Y si no te acuerdas, vuelve a ver la grabación, ahí está en el Facebook, y entonces vas a tener doble oportunidad. Amados hermanos, el Señor le prometió a David que sería el rey de Israel. El Señor le dijo que su trono no tendría fin. David hizo todo lo que pudo en su vida para obedecer a Dios. No vio todo lo que Dios le prometió, pero sí una cosa, aprendió que Dios es fiel y que es poderoso para cualquier cosa. Y con eso vivió este hombre llamado David. ¿Y cómo ahora nos inspira? Versículo 14. Versículo 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Ahora sus palabras finales de David es para decirnos a cada uno de nosotros cómo debemos perseverar en nuestro caminar diario. Amados hermanos, quiero que entiendan bien, y eso lo vemos en varias partes en la Biblia. Cuando Dios te pide salir o hacer algo, Dios no te dice, yo voy a estar ahí paso a paso. No, Dios te pide salir y quiere ver la respuesta de tu corazón. Y cuando te ve a ti emprender obediencia, te espera más adelante. Te espera más adelante para mostrarte o para confirmarte. Caso de Abraham, Génesis capítulo 12. Pero ahí está el Señor, queriendo ver cómo respondes cada momento. Y cuando David dice, espera en el Señor, eso es lo que está diciendo. Dios se hará presente en el momento más indicado. Dios se va a hacer presente. ¿Quién dice amén? Si estás esperando, se va a hacer presente. Segundo lugar es esfuérzate. Y cuando a veces nosotros tenemos esa frase, ¿no?
como dice, la espera desespera, ¿no? Y hermanos, no estés ansioso si estás esperando en Dios. Tranquilo, tranquilo como operado, pero operado de corazón, que no se puede mover ni para ningún lado. Entonces, segunda cosa, esfuérzate. El Señor, cuando dice esfuérzate, David está pensando que David debe estar siempre preparado, listo, activo. David te quiere así, que estés siempre activo, listo, preparado para ser útil para el Señor. Si el doctor te dice ya no comas ají, ya hazle caso al doctor porque quieres estar activo para el Señor. Si el doctor te dice ya tienes mucho azúcar en tu sangre, entonces hazle caso porque necesitas estar bien para servirle mejor al Señor. Y también aliéntate. El Señor no quiere un corazón desanimado, deprimido, quiere un corazón firme y no dividido. Un corazón motivado, eso es lo que quiere. Motive su corazón para amar a Dios. Motive tu corazón para servir a Dios. Y en esta mañana quiero animarles a cada uno de ustedes. Caminar la vida cristiana es caminar, como dice Jesús, un camino angosto. No todo es cómodo a veces. Y vamos a experimentar muchas pruebas, pero más que muchas pruebas, en medio de esas pruebas vamos a experimentar muchísimas bendiciones espirituales. Ya estamos a tiempo. Perdonen, hermanos, que estoy demorando un poco en esta mañana. Nuestras fuerzas espirituales siempre se renuevan con el Señor. Y quiero concluir diciendo lo siguiente. Escuche bien, no tiene para tomar foto. Miren su boletín. Un hombre obediente puede sintonizar con el corazón de Dios. Un hombre obediente puede sintonizar con el corazón de Dios. Un hombre arrepentido puede conocer más a Dios. Un hombre temeroso aprenderá a adorar y a agradar a Dios. Y un hombre de fe buscará ser fiel a Dios hasta el día final. Y eso es lo que nos enseña este Salmo 27. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por motivar, llenar nuestro corazón con tanta promesa, con tanto testimonio, con tanta verdad, Señor. Padre, queremos alentar nuestro corazón y queremos, Señor, esperar en ti. Queremos conocerte a ti, queremos alegrarnos contigo, pero sobre todo, Señor, queremos ver la gloria tuya obrando en nuestra vida y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Queremos dar gracias al Señor en esta mañana por la palabra recibida y también queremos expresar nuestra gratitud a través de nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Si usted nos está visitando por primera o segunda vez, por favor no se sienta obligado a participar de esta parte que es un privilegio de todo cristiano. Oramos entonces. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por la palabra recibida. Igualmente queremos expresarte nuestra adoración y gratitud a ti a través de los diezmos y ofrendas. Señor, oramos para que tú des sabiduría a las personas que lo administran, que pueden hacerlo conforme a tu voluntad para la extensión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Adelante, hermanas. El pastor Alejandro Durán tiene los anuncios de esta mañana.
Este martes 7 tenemos nuestra beca de capacitación para el grupo castellano. Ahora tenemos beca para el grupo chino también, es dejando una semana. Para el siguiente, por favor, noche de clamor, este miércoles es por Zoom, ya la siguiente volvemos presencial. Zona de valientes y vencedores, este viernes, le esperamos, algunos se quedaron esta semana, ya esperamos tenerlos a todos ustedes aquí compartiendo un bonito momento. Ya, las mujeres siguen orando por los hijos los viernes a las 9 de la noche. Siguiente, ya, el próximo domingo, 12 de marzo, estaremos teniendo aquí nuestro tiempo de aniversario. Ya estamos coordinando los detalles finales. Tenemos una invitada, nuestra hermana Eva Romero. Ella es esposa de un pastor, del pastor, creo que es José Luis Juárez, que está pastoreando en San Juan de Miraflores. Ellas han sido creyentes aquí al inicio y va a compartir un mensaje evangelístico. ¿Por qué? Porque queremos que nosotros vengamos con nuestros invitados. ¿Con quiénes tenemos que venir? Con nuestros invitados. Queremos crecer, pero evangelizando. El mensaje es para nuestros amigos que todavía no conocen al Señor. Y nosotros lo que vamos a hacer es ser útiles para el Señor y traerlos a ellos. Ahí está el plan de rescate. Siguiente, por favor. Por favor, el otro domingo, los que van a servir, 9 de la mañana deben estar aquí. Los que de danza van a cantar, el coro, todos 9 de la mañana, porque empieza a las 10 de la mañana el culto. Bellas y virtuosas se van de viaje. Bueno, están preguntando, es una encuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, ahí es su tema. Su tema es el sábado 18 de marzo a las 6 p.m. Es presencial. Muy bien, siguiente. Ahí está. Es un encuentro de líderes a nivel zonal. Y por favor, participen de todas las zonas que están sirviendo al Señor. Siguiente, por favor. Ya falta poquito, abril. A ver, presten atención. Atención. ¿Se ha perdido un niño? En Semana Santa vamos a tener una conferencia. El año pasado hubo un retiro espiritual con San Borja aquí en la mañana, pero ya no va a haber eso, porque Semana Santa es una fecha donde las personas están reflexionando acerca de Jesús, muerte, resurrección, y hay un mensaje de salvación en esa fecha. Y hemos invitado al pastor Humberto Lai, que va a venir a predicar jueves, viernes y domingo. Va a ser a las 7 de la noche. La próxima semana ya vamos a tratar de tener las invitaciones virtuales para que pueda invitar a muchos. Queremos que vengan con sus invitados el jueves, viernes y domingo a las 7 de la noche, jueves y viernes. ¿Por qué? Porque vamos a evangelizar y muchas personas puedan conocer al Señor. Así que, amada iglesia, estemos orando por esto y estemos participando también. Y el día sábado vamos a tener no es campaña de Semana Santa en Lurín, sino va a ser un viaje misionero, pero de evangelismo a Lurín. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir de aquí a las 8 de la mañana, tienen que llegar antes con un bus, y nos han prestado un local que se llama el Polideportivo Carlos Lau, creo que es. Y el municipio, con la gestión de nuestro hermano José Torres, ya nos prestaron, no nos van a cobrar, un espacio bonito, van a invitar personas y vamos a ir a predicar. Va a haber niños, vamos a apoyar con los niños y vamos a necesitar gente que apoye en la puerta, gente que aconseja a los que hacen decisión, gente que ayude en el orden. Entonces, necesitan inscribirse, por favor. Los que van a ir a evangelizar a Lurín, queremos saber con anticipación cuántas personas vamos a ir para contratar el tamaño del bus. Y entonces, los que van a ir, por favor, ahí en la entrada, con Joycelyn o con América o con cualquier que tenga lapicero, Pastor Felipe, ir anotándose para esa fecha.
el pasaje no va a costar porque vamos a asumirlo como parte de la misión. Pero como es un viaje misionero, ya no va a ser como ir a caballo de paso, ¿no? Vamos a buscar un menú más barato nomás, ya cada uno va a asumir su costo de su menú. Amén. Entonces, estemos preparándonos para eso. Y siguiente, ya acabamos. Ahora sí, le dejo con la última canción. Después de terminar esta última canción, estamos despedidos y que el Señor les bendiga. Alumnos de dones espirituales, no se queden hoy a las 6 de la tarde. Amén. Hola, hola. Amén. Nos ponemos de pie para cantar nuestra última canción. Y vamos a declarar a nuestro Señor que tenemos libertad en Él. ¿Cuántos tienen libertad en Él? Amén. Amén. Vamos. Las cadenas de la muerte me quitó. Ananí, ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva en el mundo del mal, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha renovado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva en el fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús lavó mis cadenas, me dio vida nueva en el fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad.
Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Amén, hermanos. Al salir, por favor, no se olviden de echar los vasitos de la Santa Cena al basurero. Tengan una semana bendecida y nos vemos.